Bueno, oremos. Querido y bondadoso Dios, muchas gracias porque mediante los agradecimientos, mediante las peticiones y las expresiones de amor de los que compartieron, podemos recordar que en cada detalle, los grandes y los pequeños, estás y has estado presente, Señor. Queremos suplicarte por cada una de las peticiones habladas y no habladas que están en los corazones de los que están presentes, también de los que no pudieron venir. Al final de cuentas, conoces tú solamente cuáles son nuestras verdaderas necesidades, que las puedas suplir, materiales, espirituales. Te suplico por el estudio que podamos hacerlo dinámico, que podamos participar, que podamos aprender juntos con lo que cada uno tiene también para decir y no solamente lo que yo vengo a compartir. Esto lo suplicamos y lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado a todos y un bendecido día. Espero que estén teniendo. Hoy quería compartirles tal vez una mezcla de pensamientos y no parezca algo muy lineal, pero bueno, espero que sea de provecho. Me gustaría que, bueno, que tengan siempre preparado el dedo ahí en el micrófono, el que quiera hablar, porque me gustaría mucho que compartieran o que expresen ideas. Si las mantenemos cortas, las mantenemos al punto, sucintas, mejor, como para que todos puedan tener chance de decir algo cuando les plazca. Estaré lanzando preguntas y intentar construir un poquito la idea con también sus propios comentarios de cada uno, ¿no? Eh, entonces, bueno, me gustaría comenzar bien desde el principio. Por el principio me refiero, me gustaría que pensásemos un poco antes de incluso de la creación de la tierra, ¿no? Para eso, bueno, vamos a leer un versículo que nos lleve a aquel momento al que específicamente quiero hablar y los invito a que vayamos a Isaías 14. Yo voy a compartir pantalla en caso de que algunos no tengan la Biblia rápidamente a la mano y me parece que lo puedo abrir por aquí. Aquí yo lo tenía. ¿Alguien me da feedback? A ver si se ve bien, porque a veces no sé si se compartió. Se ve chiquitita la Biblia y se ve grande la parte que dice You are sharing screen. De todas maneras, se puede leer la app de la Biblia. ¿Se puede? Sí, se puede. Por lo menos Bueno, en la compu. por lo menos en la compu. A ver, me No, avisen si en el celu no se ve nada. está. Yo no realmente no recuerdo cómo es que se pone la letra más grande aquí. Les pido perdón por eso. No sé cómo esto. Bueno, pero por lo menos lo leo. Es Isaías 14:13 en adelante. Para el que tal vez no lo consigue ver, lo puede ir buscando. Y si no, bueno, lo digo en voz alta igualmente, ¿no? Obviamente. Isaías 14:13 dice así: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Lo primero que me gustaría meditar con relación a Isaías 14:13 es cuando dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y después dice, seré semejante al Altísimo. ¿A qué se refiere cuando dice seré semejante al Altísimo? Nosotros que, bueno, somos adventistas, tenemos el apoyo y el beneficio del espíritu de profecía que de cierta forma ahonda mucho más en este tema y nos dice muchos detalles que no conocemos solamente mediante los versos bíblicos, como que hay más conocimiento. Cuando dice seré semejante al Altísimo, ¿de quién está hablando? ¿Qué es lo que Satanás está queriendo hacer aquí? ¿Quién recuerda? Ser igual a Dios en su poder. ¿Igualar a Dios en su poder?
¿Copiar a quién? Perdón, no se escucha esa parte. Pero dice, semejante al Altísimo. Copiar. Sí, se te corta un poquito el micrófono. Lanzo otra pregunta. ¿Quién es el Altísimo en el verso 14? Yo Dios. creo que es Dios Padre. Okay. ¿Quién cree que sea Dios Padre? Yo digo que puede ser Cristo también. Bueno, Yo volvamos un hablé poquito de Dios Ajá. como deidad. de Dios como deidad, ¿ok? La verdad, creo que se refiere al Rey del Norte. Bueno, ¿y quién? O sea, ¿quién Claro. es el Rey del Norte en este caso? Dios en sí, en su totalidad, ¿no? Quiere ser semejante a él, a Cristo. Ok. Ahora, a Cristo, pero vamos a ponernos en las dos opciones, porque yo estoy pensando, no sé si tal vez recuerdo mal, no les voy a decir que lo leí ayer y que tengo la mente fresca con relación a eso, pero no recuerdan algo así como que el problema de Satanás era con Jesús y no con el Jesús. Padre, algo así. ¿Cómo Sí, recuerdan cierto. esos detalles? Sí, es cierto, sí, que estaba celoso de Jesús. O sea, la pregunta es, estamos en el cielo, vamos a transportarnos mentalmente al cielo. Y ahí está todo funcionando. Están los ángeles, están sus diferentes rangos y tal, administrando todo lo que Dios hace, el universo celestial. Bueno, no tenemos ni noción de lo que eso signifique, pero entendemos usar nuestra imaginación. Y luego, de la nada, a Satanás se le ocurre o le nació un sentimiento, un resentimiento en el corazón y dijo, ¿cómo es posible que yo estoy obedeciendo al Padre? Esto no me gusta. Quiero ser semejante al Padre. Fue así que las cosas funcionaron. ¿Quién nos daría un pequeño resumen? ¿Qué fue lo que realmente pasó? No, Bueno, así no Jesús- fue. Puedes seguir. En No, yo creo que realidad, fue. dale. Puedes Bueno, es que yo, así como dice Pedro, también es lo que recuerdo, no es que lo tenga muy fresco, pero lo que entendí fue que, o sea, Jesús estaba como a la par de los ángeles y después Dios lo exaltó y le dijo que era su hijo y eso fue lo que le llenó de envidia a Satanás porque en teoría Satanás era como el ángel más preciado y se sentía como con derechos. entendí. Yo no estaba viendo el Zoom, no sé quién habló. ¿Quién era? Cindy. Cindy, Cindy muchas gracias. Jaraba. Me gusta escucharla. Muchas gracias, Cindy, por tu comentario. Realmente, más o menos, yo lo recuerdo bien parecido a las palabras que la colocaste. O sea, no era como que, Satanás, en las eras eternas del pasado, no sé por cuánto tiempo existió, él siempre le tuvo celos a Dios. Era como que algo fue el gatillo de sentir celos por alguna razón. Y como bien Cindy nos dice, esos celos se levantaron por causa de lo que él sentía con relación a Jesús. Ahora, el espíritu de profecía más o menos lo pone de la siguiente forma, no da tantos detalles. Es verdad que Cindy colocó algunos aspectos que hemos estudiado en el mensaje, si recuerdo bien, mediante la metodología de comparación y contraste, que abre muchas llaves o aspectos que no se pueden ver a simple vista. Con comparar y contrastar, hay ciertas cosas que aparecen y quedan muy claras, ¿no? Pero el espíritu de profecía coloca una escena más o menos de la siguiente forma. Pero ella dice, Jesús siempre fue igual en autoridad, en derecho al Padre, él tampoco tuvo comienzo, él siempre existió. Ella nos recuerda cuál era el estatus de Jesús en ese sentido, o no el estatus, sino quién él es, y era Dios, como dice Juan, él era. Pero Exacto. si nos dice, perdón, No, exacto. ok, entonces luego nos dice que hubo una conversación entre el Padre y el Hijo. Y en esa conversación, Satanás no se sintió invitado. Es como que ella simplemente nos lanza esa escena. Estaban conversando para discutir un asunto. ¿Alguien recuerda qué asunto era? La creación del mundo y
y su solución final para todas las opciones. Perfecto, muchas gracias. Disculpe. Entonces, la pregunta que tengo para hacer es la siguiente. Estaban discutiendo sobre la creación de la Tierra. Eso es lo que ella nos dice. Estaban discutiendo sobre la creación de la humanidad. Y dice que Satanás como que no participó de esa reunión y se le despertaron celos y básicamente todo el problema en el cual hoy estamos metidos comenzó por causa de eso. Pero ¿cómo así? ¿No sabía él que eso así funcionaba? ¿No habría Dios y el Padre y Dios el Hijo, por decirlo así, porque eso también es una parábola que creo que en otros momentos hemos hablado sobre, esos términos Padre e Hijo existen desde que la Biblia existe, no creo que así se les llamara antes, porque no existe esa parábola en el cielo, no hay personas que tienen hijos o quedan embarazados y hay uno que es el proveedor del cromosoma Y o lo que sea, o sea eso es importante como que recordar que no es así que funciona en el cielo, entonces, pero bueno, vamos a llamarlo el Hijo. ¿No sabría Satanás que el Padre y el Hijo en otras oportunidades crearon otros mundos? ¿Por qué solamente cuando fueron a discutir sobre la creación de la Tierra? O sea, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué se despierta envidia en Satanás simplemente porque los vio conversando a quienes se supone habrían conversado muchas veces antes? ¿Qué pasó? Yo creo que es por la creación del hombre, más que de la tierra. Ok, por causa de la creación del hombre. ¿Y Sí. qué habría del hombre que le generara esa envidia? Bueno, yo no sé, pero yo lo relaciono con la parábola de la contraparte. Y como Dios se sentía solo y quería crea al hombre para... Yo creo que como por la importancia de eso. Entiendo, Cindy. Creo que ese elemento, cuando lo estudiamos con Parminder, creo que ese elemento que estás hablando aparece un poco después. Pero a ver si no estoy equivocado, creo que la cosa iba por el siguiente camino. Era como que si Jesús o el Hijo, siendo Dios y siempre lo fue, por un periodo de tiempo que no conocemos, él parece que hacía o formaba parte del grupo de los ángeles. No era tan visible esa idea de que él era Dios. Era como que los acompañaba, estaba cerca, todos sabían que era una persona de gran importancia, pero bueno, tal vez no se lo imaginaban como siendo Dios. Y recuerda más o menos qué parábolas podíamos usar. Recuerda que la Biblia ¿cuántas veces nos coloca un conflicto entre dos hermanos? ¿Cuántas veces? A ver, ¿quién recuerda los conflictos entre dos hermanos en la Biblia? ¿Cuáles son esos conflictos? Caín y Abel. Dijeron por aquí. ¿Qué más? Esaú y Jacob. Esaú y yo quería decir, como él era el arcángel, ¿verdad? Entonces, ar es un superlativo que denota superioridad. Entonces, aunque él estaba entre los ángeles, él era el jefe de los ángeles, pues denota esa palabra, arcángel. ¿Tú recuerdas cómo está escrito en Daniel cuando Gabriel se refiere a Miguel? ¿Cómo lo llama? Y no me ayudó nadie más sino Miguel, uno de los principales príncipes. ¿Recuerdan esa frase? Mira, en mi época como adventista, yo creo que le hice mucha violencia a ese verso porque yo buscaba cualquier traducción que me pudiera ayudar a llegar a la interpretación de que realmente lo que está dicho y escrito, lo que quiso decir Gabriel no era uno de los principales, sino el principal de los príncipes. ¿Recuerdan esa frase en Daniel, no? Alguien que no conozca, tal vez la busco rápido aquí. Sí, Me sí, parece que Daniel 10. Mientras tú buscas, Sí, dime. yo quería comentar, porque podría ser que en las otras creaciones anteriores podría no haber estado Satanás.
podía no haber sido creado todavía. O sea, Es eso una lo sabemos. posibilidad. Exactamente. Graciela, esa es una posibilidad y la tenemos que tomar en cuenta. Ahora, juntemos esa posibilidad con lo siguiente, y los invito a Daniel 10:13, que lo tengo aquí, sé que está chiquito para los que están en el celular, pero lo leo. Pero el príncipe del reino de Persia se puso contra mí, se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Miren, es extraño que diga uno de los principales príncipes. Y yo estoy inclinado a creer que la traducción está bien, que es así como de hecho a Jesús se le miró en el cielo por mucho tiempo. Sé que parece una idea nueva, pero les estoy presentando Daniel 10:13 como posibilidad. En su propio tiempo, pues lo pueden estudiar. Entiendo, no solo por este versículo, sino por lo que les decía, los conflictos o parábolas que Dios nos proveyó en la Biblia, conflictos entre dos hermanos, de que realmente en el cielo no era tan evidente. Esto lo hemos estudiado también con Tej y con Parminder. Ellos tal vez ponen otros puntos de defensa para construir la misma idea, pero la conclusión es casi la misma. No era tan evidente que Jesús fuese superior de los superiores. Era hasta incluso posible que Satanás pareciera superior. Esto lo podemos sacar por la belleza exaltada y los materiales que se usaron en la creación de Satanás, como dice Ezequiel, y por contraste, como lo dice Patriarcas y Profetas. No había posiblemente, cuando miraban la forma de Satanás y la forma de Jesús, una gran superioridad visual entre Satanás y Jesús. O sea, entre Miguel, lo voy a llamar Miguel. Era como que si tal vez Miguel era sí uno de los principales príncipes, se sabía que era arcángel, que tenía una gran autoridad, pero también Satanás tenía bajo su tutela a muchos, muchos, muchos ángeles. Entonces, esto lo juntamos con la idea de los hermanos y las luchas entre hermanos que frecuentemente en la Biblia reaparecen. De hecho, el primer conflicto, el primer asesinato es por causa del mismo problema. Uno tenía el espíritu de Satanás y el otro tenía el espíritu de Cristo. Entonces, porque mi tema no es hablar sobre esa lucha, me quedé más tiempo de lo que quería. Acompáñenme conmigo hasta aquí y básense un poco en las parábolas que la Biblia nos deja de estas historias que fueron reales, pero que también son ejemplos de algo que pasó en el principio. Uno de los dos hermanos, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene Caín? ¿Qué problema tenía Esaú? ¿Qué problema tenía Ismael, el hermano de Isaac? Envidia. Había envidia. ¿Alguno piensa en Había sentimientos? desacuerdo, Había desacuerdo. había desacuerdo y había incomodidad por la presencia y la esencia del otro. Muy bien, muchas gracias por ese elemento. Hola. No- Es interesante que justo de los tres ejemplos tenés a alguien que tenía la primogenitura a su entender primero, justo los tres, ¿no? Ellos entienden son el principal, lo que le pasó a Lucifer, y después viene otro, según su visión, y ocupa su lugar, porque ese es el favorito. Y es interesante, no me había dado cuenta. Y como el hijo pródigo, Muchas gracias, Micaela. ¿El hijo pródigo? Es el mayor es el que queda con el padre y es el que se siente mal cuando viene el hermano. Y el mayor es el que se siente mal cuando regresa el hermano. Esa es buena, esa no la ves, no solamente en las historias de los patriarcas y después Caín y Abel, incluso en parábolas de Jesús, se coloca a los dos hermanos en más de una ocasión, ¿no? Matías tiene la mano levantada. Puedes recordarnos la escena en Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Sí. Cuando dice, en la escena en la que Dios, el Padre, llama a Jesús a su lado, lo presenta como el creador delante de todos los seres celestiales, y bueno, hay una escena como una revelación enorme a todos los ángeles, que dice que hasta Lucifer, por un momento, él se alaba a Dios, casi canta.
Exacto. Simplemente también lo puedes ver ahí, si el Padre les muestra en ese momento a los seres celestiales que Jesús era el creador, entonces porque antes no sabían, ¿por qué lo haría de nuevo? ¿Y por qué Lucifer se arrojaría a alabar si eso no hubiera pasado? Muchas gracias, Mati. Entonces, ya que traes ese punto, metámonos de lleno en eso. Porque Mati está diciendo que hay una escena en la que Dios decide avisarle, notificarle o, no sé, anunciar que Jesús era uno con él y que él tenía toda autoridad como Dios Padre también tenía. Pero recordemos, eso no fue hecho, este anuncio público no fue hecho antes de que Satanás empezara a sentir envidia. Entonces vamos a empezar a reunir los pensamientos que tenemos hasta aquí. Y de una vez ya empiezo a amarrar algunas conclusiones. Y me disculpa si tal vez no todo quedó bien explicado. Satanás existe. Él ve a Jesús. Jesús, en la mente de él, es un líder, es un ser importante. Incluso de cierta forma lo ve como su hermano. Pero en el corazón de Satanás, este hermano, de cierta forma, no es superior a él. Es decir, como Caín, yo fui el que nací primero. Posiblemente yo sea realmente el Mesías, pensaría Caín. Recordemos que Eva lo crió pensando de que él era la simiente prometida. Pero no, quien realmente tenía el espíritu de Cristo era el más sumiso, el que realmente entregó el sacrificio correcto. Y en el corazón de Abel se reveló el carácter de Satanás, el carácter homicida, el carácter de la envidia. Pero tenía la primogenitura, o sea, en primero, porque recuerda que Dios no funciona así, tan matemáticamente, es que porque naciste primero eres tú. No pasó ni con Caín y Abel, no pasó ni con Ismael y Isaac, y no pasó con Esaú y Jacob, que uno salió primero del vientre. En los dos casos, el que tenía las chances, las posibilidades visuales en la mente humana de ser el inferior, era el que realmente era el superior. Esa es una de las naturalezas que se pueden extraer de estas historias que Dios nos demuestra. Y podemos, ¿sí? ¿Quién quiere decir algo? También la historia de David y sus hermanos. Cuando los David, hermano, el menor, el más pequeño, él no debía haber sido, pues él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, Satanás ve a Jesús como un hermano, pero como un hermano ¿qué? Un hermano tal vez menor. Yo soy el favorito del Padre. Ese misterio estuvo escondido por siglos y milenios y nos ha sido entregado paulatinamente al pueblo de Dios en los últimos días. El inicio de esa gran luz respecto a eso, pues en la Biblia nos va dando luz, pero cuando vamos llegando a dispensaciones posteriores cercanas al advenimiento, Dios ha venido revelando más luz y hoy queda más claro que Satanás realmente no era que él solo se sentía superior, era que posiblemente parecía superior en apariencia. Sí, Orlando. Tareas superiores, porque era ángel cubridor. Él tenía que cubrir para que los rayos de Dios no mataran a los seres celestiales cuando se ponían enfrente. Entonces él se sentía más poderoso que los otros ángeles. Excelente. Gracias, Orlando. Gracias por ese comentario. Entonces, siguiendo con la historia, repentinamente este Caín o este Saúl o Ismael, el hermano mayor, se encuentra con que el hermano menor está hablando con el padre y está hablando en una reunión de la cual él no fue invitado, no participó, no es parte de eso y se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando aquí? ¿Y por qué no me ha invitado a mí? Eso da inicio a la envidia de Satanás en su corazón y él empezó a tener esa lucha. Empezó esa lucha porque él creía tener lealtad perfecta al Padre, ¿no? Él creía que tenía lealtad perfecta a quien siempre obedeció. Pero cuando comenzó el problema, cuando él empezó a ser desafiado en su idea de quién era él, empezó incluso a dudar de la autoridad del Padre. Ese es el problema de Satanás.
Ahora, recordar que Satanás no tenía un problema específico solo con el Padre. Siempre lo vio superior. El problema comienza cuando a uno que está a nuestro nivel nos toca aceptarlo, aceptar lo que Dios dice. O sea, él nunca tuvo problemas de obedecer al Padre, pero cuando obedecer al Padre requería mirar a una persona que él vio como igual, tener un papel y un protagonismo diferente al que él tenía, ahí se generó la envidia. Él podía bien simplemente, así como en todas las otras ocasiones, obedeció al Padre, porque ¿qué problema hay? Yo te obedecí hasta aquí. ¿Por qué ahora, cuando lo obligan a obedecer a alguien que él antes pensaba que era inferior y ahora de repente se da cuenta, no, realmente no era inferior como yo pensaba? Pero bueno, Señor, tú eres el que lo sabe todo. Yo lo acepto así. Escúcheme, el resto de los ángeles, que de Satanás para abajo, habrían bastantes. Gabriel estaría entre ellos. ¿Tuvieron algún problema con aceptar quién era Miguel? Cuando se dieron cuenta que él entraba en los misterios de Dios y conversaban sus designios. No hubo realmente problemas entre los otros ángeles. Hubo problemas entre el ángel que asumía que era superior a los otros. Y muchas veces, sí, puedes hablar. Y muchas veces uno lo ve, la situación que está pasando aquí Lucifer, como algo aterrador, horrible, y no lo vemos desde el punto de vista de una prueba. Fue una prueba para él, aceptar que alguien a quien él estaba acostumbrado a verlo a la par, quizás hasta en su corazón verlo un poco menos, no sabemos en ciencia cierta, de repente es levantado así. No sé si alguno de ustedes ha pasado por una situación similar. Lo que se desencadena en la mente y en el corazón es terrible. Es terrible. Por más consagrado que tú seas, por más religioso, por más, es fuerte lo que se desencadena. Imagínense el cargo al cual estaba elevando a Jesús. O sea, lo estaban reconociendo, ya lo tenía. Y lo que él sintió allí debió haber sido una prueba muy fuerte, porque si nosotros por un cargo mínimo de un puesto de trabajo, de una cosita, de un vecino, sentimos eso, imagínense cuando hablamos de este tipo de autoridades. Exactamente. Muchas gracias, Winnie, por ese comentario. Entonces, viendo que ¿alguien más tenía algo que decir? Perdón. Viendo la envergadura de lo que estaba en juego, Satanás es probado. Pero escuchen, Dios siempre prueba al que tiene privilegios. Él siempre ha probado a los que han estado en su favoritismo, si lo podemos decir así. Estoy usando palabras humanas para expresar algo que yo sé que Dios no tiene ni siente. Pero él tenía un cargo. Y toda prueba viene con qué razón. ¿Viene para destruirnos? ¿Viene para hacernos mal? ¿O viene para crecimiento? Más todavía, no vienen las pruebas para conocer cuál es realmente el carácter del Dios a quien servimos. Siempre las pruebas tienen ese elemento. Al final quieren decirnos algo, un aspecto del carácter del Dios que nos creó que no conocíamos. El conocer ese aspecto nos acerca a Él, nos humilla y nos hace sentir el amor tierno que Él tiene por sus seres que creó y a los cuales cuida con tanta devoción cada día. Así nos demuestra Dios ese amor abnegado, constante, sin nunca esperar nada a cambio, pero a veces pasando por solamente ciertas experiencias podemos conocer. Luego de que se inician estas envidias y estos pensamientos en Satanás, acontece la escena que nos comentaba Matías. Dios aprovecha, sabe que está pasando algo, sabía que esto iba a generar en Satanás, pero él tenía que hacerlo, porque desde la eternidad Jesús siempre tuvo la primacía. Él siempre fue
Dios con el Padre. Y esa verdad, en algún momento, los ángeles tenían que entender y enfrentarse a ella. El ángel superior estaba teniendo problemas con esta verdad. Era una verdad eterna, es una verdad inescapable. Es simplemente como las cosas son. No comprendemos por qué es así, pero Dios es estas tres personas. Y cuando llegó a los ángeles a entender esta verdad, y creo que quiero que me entiendan, no estamos hablando de algo esotérico, nuevo y extraño en la historia del conflicto. Para los judíos fue una gran prueba, y hasta hoy no la han entendido, que Dios pueda tener un igual a él. Un ser que comparte su propia naturaleza, sus propios propósitos y su propia identidad, pero siendo una persona separada. Era una blasfemia esa idea. Dios no puede escapar de decirte quién es Él. Él siempre va a comunicarle a sus criaturas quién es. Porque, ¿recuerdan? ¿Cuál es el fundamento del amor sino el conocimiento? Si no conoces a la persona amada, si no sabes a quién amas, ¿realmente amas? Tal vez amas en un cierto nivel, pero solamente el conocer y cada vez conocer en mayor plenitud es realmente este amor. Y el amor lanza fuera todo temor. Para Satanás, el temor fue demasiado. El temor a que Dios fuese así fue demasiado. El temor a que Dios no fuese lo que él esperaba y que Dios fuese este ser que antes él lo veía como un igual fue demasiado. Fue una gran prueba. Pero si él y yo siempre lo vi aquí, él siempre estuvo al lado de nosotros. La razón que sea. Pero si este Mesías, este Nazareno, nosotros lo vimos, él es el hijo del carpintero. No. Entonces, cuando somos confrontados con cosas que nos revelan el carácter de Dios en mayor plenitud, sabemos que viene una prueba. Ahora, el querubín cubridor es el que inició ese conflicto en su corazón. Luego lo transmitió. Antes de transmitirlo, lo luchó en su cabeza. Y Dios le dio una ayuda. Y vino aquel anuncio en Patriarcas y Profetas, donde Dios anuncia a todas las criaturas para que supieran y que quedase claro que Jesús siempre fue uno con él. Y dice el texto, inspirado, que los ángeles todos se postraron. Fue un momento de gran devoción, de regocijo y de mucha solemnidad. Y Satanás vio la gloria de Cristo y se arrodilla también. Y dice que incluso en ese momento vio la gloria de Cristo y se humilló de corazón. Pero cuando salió del recinto o donde sea que estaban, nuevamente su corazón luchó con la idea, no puede ser así. Y fue cuando de manera más activa empezó a expresar sus pensamientos de descontento con los otros, con los demás. Y aquí viene lo que Cindy nos contaba. Dios todavía no lo va a dejar así, porque obviamente será hecho todo cuanto sea posible para que quien esté siendo probado con el conocimiento de Dios, porque lo prueba de alguna manera, serán usados todos los recursos. ¿Y cuál fue el siguiente recurso? El siguiente recurso era darle, y esto en unos estudios que están en Portugal, de Parminder, ¿qué hace Dios cuando un líder, una persona que ya tiene una responsabilidad, en este caso Satanás, está teniendo un problema con el mismísimo Dios que lo ama? La única razón por la que Lucifer exista es porque Dios existe. Cuando un ser se quiere rebelar contra el propio creador, Dios sabe que eso es contra él mismo que se está haciendo el mal, ¿no? Dios lo va a salvar. ¿Y cuál es la táctica? ¿Qué usa Dios para...? Porque el anuncio no sirvió. Hacer el anuncio público y mostrarles la gloria de Cristo no fue suficiente. Su corazón luchó contra la idea. Empezó a esparcir, quiero que entiendan, empezó a predicar, básicamente, de manera sigilosa y muy inteligente, pero empezó a introducir dudas respecto a si realmente era justo el trato que estaban recibiendo. ¿Cómo es posible que haya liderazgo? ¿Cómo es posible que nosotros, seres tan elevados, tengamos que someternos de alguna forma a un tipo de
de jerarquía. Ya tenía una jerarquía. Había jerarquía, pero él empezó a cuestionarla repentinamente en ese momento, ¿no? ¿Y cuál fue lo que Dios intentó hacer? Bueno, Dios le dio una tarea por hacer. O sea, en vez de Dios practicar algún castigo, decir alguna, no, Dios todavía lo va a rescatar. Primero el anuncio y en segundo lugar darle una tarea. Yo quiero que seas tú el que cuide a esta mi nueva creación, que será Adán y Eva, la humanidad. Esta será mi nueva creación y quiero que seas tú el tutor, que trabajes bien cerca de ellos, que les enseñes todo lo que tienen que aprender y que los puedas llevar hasta ser como tú, a tu altura, porque yo los quiero incluir en mi familia. Quiero que sean parte de mi más cercano círculo. Esa fue la tarea que Dios le dio a Satanás. ¿Entienden que el elemento de la tarea que Dios le dio a Satanás era semejante a la prueba que Satanás tenía? Aceptar que un ser que siempre Satanás pensó que era igual a él, ese es mi hermano, no sé, y de repente un día entenderlo como que él era uno con Dios, fue la prueba de Satanás y no lo consiguió aceptar. Ahora Dios le da una siguiente oportunidad, el anuncio público, y luego una siguiente oportunidad, darle una tarea. Guíame a esta nueva creación a que sean y lleguen a tu altura. Quiero que sean parte de mi círculo más cercano. Quiero que sean mi contraparte. Por eso los hizo a imagen y semejanza de él. ¿Qué pensó Satanás? ¿Qué creen que pensó? Bueno, Satanás creó esta idea en su cabeza. No solamente Jesús era superior a él, ahora Dios quería entrenar a una nueva creación para que sustituyesen el puesto de Satanás. De cierta forma sería así. De cierta forma, los que iban a ocupar el lado más cercano de los seres creados, porque obviamente Jesús no era parte de eso, él era Dios, quien ahora iban a ser el ser más cercano al Creador, sería esta raza, esta nueva creación, hecha a la imagen y semejanza de Dios. Satanás entendió que iban a ocupar el lugar que él tenía. ¿Y qué decidió hacer? Pues obviamente tenía dos opciones: obedecer a Dios y hacer lo que tenía que hacer, o simplemente trabajar en contra de que eso aconteciera. Tristemente, Satanás no comprende cómo funcionan las leyes del cielo, que están mucho mejor expresadas en la revelación escrita, que hoy las entendemos mejor. El que se humilla es después exaltado. El que se coloca de último, después es el primero. Satanás no sabía que el participar de estos ejercicios que Dios hacía, realmente al final, por supuesto Dios no te lo puede decir al principio, pero realmente al final de todo, después de haber hecho el proceso y haber elevado a la humanidad y decirle al Padre, aquí los tienes, por lo que sea, el entrenamiento terminó, aquí están, son imagen y semejanza tuya, ahora están a tu lado, dame el lugar que me corresponda. Satanás no sabía que él terminaría siendo más elevado después, por el simple hecho de haber pasado por la experiencia, porque habría conocido algo nuevo del carácter de Dios. Por supuesto que Satanás sería más elevado, porque eso es lo que Dios hace con el que se humilla. Pero Jesús, obviamente, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, y él sí se rebajó como siervo, mucho más de lo que a Satanás se le pidió. A Satanás no se le iba a pedir rebajarse de esa forma, era solamente guiarlos. Pero Jesús en un mundo de pecados sí fue, hasta lo sumo se humilló para rescatarlos y presentarlos rescatados, justos y elevados delante del Padre. Ese contraste se vio en la cruz. ¿Recuerdan la cita del Espíritu de Profecía donde dice que antes de la cruz todavía los ángeles dudaban de las ideas que Satanás realmente tenían? Había la posibilidad de creer que tal vez Satanás tenía razón, pero por lealtad se quedaron con Jesús y con Dios. En la cruz quedó claro que el contraste era total y que realmente Satanás era contrario a la ley de amor, y Dios y Jesús realmente eran amor, porque Dios es amor, ¿no? Bueno, hay puntos que quiero rescatar de esta historia que estamos hablando, porque obviamente no estamos hablando todo esto simplemente para meditar en algo que pasó allá. Yo creo que todos estos ejemplos son por situaciones que podemos vivir hoy. Winnie nos dio ideas, posibilidades de la vida diaria, pero sin duda
hay algo más que me gustaría rescatar. Y es el hecho de que, pongámoslo de la siguiente forma, si Satanás hubiese creído que había igualdad en el cielo, nunca se hubiese revelado. Lo que quiero decir es que a veces, por ejemplo, en nuestro propio tiempo, en esta propia época, sobre todo en medio de un mensaje, el mensaje del tercer ángel que nosotros creemos hoy, que algunas personas lo intentan resumir a la palabra igualdad, pero que es muy vaga esa palabra. Pero bueno, por ahora quedémonos con la frase igual, la palabra igualdad. Si el mensaje es igualdad, entonces es igualdad total, es igualdad entre todos, incluso igualdad entre los que tienen un papel de liderazgo y los que no lo tienen. Pero si ese fuese la verdad, o sea, de que hemos llegado a la dispensación de la plena igualdad, incluso entre en el propio pueblo de Dios hay una igualdad total donde todos están al mismo nivel y no hay quien pueda mandar al otro o dar instrucciones al otro. No sé, supongo que tal vez ninguno piensa eso. Creo que es obvio que todos sabemos que a pesar de que sí somos iguales delante de los ojos de Dios, Él tiene siervos específicos o tiene organización, si lo quisiéramos poner de manera normal. Hay una organización. Pero quiero ir incluso más lejos que eso. Nosotros sabemos, y aquí sería nuestra nueva sesión de preguntas, quiero que meditemos en que Dios Él usa herramientas humanas para traernos un mensaje. Y no usa muchas herramientas humanas. Generalmente vamos a usar el ejemplo de la historia adventista. Y aquí les lanzo la pregunta. ¿Cualquier persona era la que podía dar el mensaje del segundo advenimiento o Dios escogió a alguien para dar el segundo advenimiento? A ver, se levantaron muchos profetas en la época de Miller. ¿Cómo se llamaba el que no sé, es el profeta de los mormones? No sé si esa es la de Smith. Habían varios movimientos religiosos aconteciendo. Seguro que había varios pastores, incluso abolicionistas, predicando elementos muy extraños para algunos, pero tal vez revelaban alguna luz de Dios que alguien no conocía. Pero entre todos esos había una persona predicando el mensaje que Dios quería que fuese predicado, y se requiere sentarse en la silla y escuchar a este mensajero. Y estoy hablando de Guillermo Miller. Nosotros tenemos una manera de dibujar eso, y permítanme ponerlo en la pizarra. Hasta ahora todo el mundo me escucha bien, ¿no? Que tengo tiempo que no. Re bien, Pedro, clarito. Sí, sí. Bueno, ustedes saben que para que Jesús pueda venir, ¿qué tiene que ser hecho? Tiene que haber una predicación mundial, una prueba específica que pueda afectar a toda una generación en un periodo corto de tiempo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Emanuel. Sí, no sé si estás compartiendo algo, pero no se ve nada. Opa. Ok, lo intento de nuevo. Discúlpeme. Estaba intentando compartir. Obrigado. Todavía tengo el portugués. Gracias por avisarme. Ahora sí. Perfecto. Vamos. Decía que para poder, simplemente recordando cosas que creo que todos sabemos, para que pueda acontecer la segunda venida de Cristo, tiene que haber una predicación que pueda dividir dos clases, para que de manera, voy a usar la palabra espontánea, de forma espontánea, cada persona por propia decisión decida servir a Dios o no, aceptar el carácter de Dios o no, diferentes maneras de decirlo. Y para poder hacer eso tiene que haber un asunto en cuestión que pueda afectar a todas las clases, a todas las personas, alguna decisión, alguna idea, alguna controversia que pueda afectar a un gran grupo de personas en un periodo de tiempo relativamente corto, o sea, en una generación. Entonces, bueno, cuando Dios se prepara para hacer eso, Él levanta ciertas personas para cumplir esta obra. Quiero que lo recordemos así. En Apocalipsis 14 es denominado los 3 ángeles. Los 3 ángeles van a dar 3 mensajes. Y estos 3 mensajes, hasta terminarse el tercero,
debieron haber hecho la obra de, en medio de una controversia, haber podido guiar a quienes estuviesen dispuestos a aceptar una idea del carácter de Dios que conflictúa con otra. Esto genera un quiebre y una separación entre personas que creen que sirven a Dios, pero le sirven en una idea errada de quién es Él, y quienes sí le sirven comprendiendo realmente quién es Él. Todo se basa en quién realmente lo comprende, para que el servicio de amor y de obediencia sea hecho de manera racional. Es la única manera que Dios lo puede hacer. Y Él solo podrá venir y regresar cuando esta división sea completa. Porque si no, Satanás tendría el argumento de decir de que fue injusto al haber venido y en la presencia de su gloria, porque saben que Dios fue consumidor y se perdieron un montón de gente, y Satanás decir, no le diste la oportunidad de creer, ¿no? Entonces Dios todo lo hace de manera muy perfecta, porque necesita limpiar todo tipo de argumento que Satanás en algún momento creó. Y por eso la venida tiene que ser así, y por eso hay un orden, y por eso hay 3 ángeles. En este movimiento hemos entendido que los 3 ángeles no solo representan 3 mensajes y el pueblo de Dios dándolo, porque es así como realmente es y lo dice el Espíritu de Profecía. En este mensaje, en nuestra dispensación, hemos comprendido que incluso los 3 ángeles representan personas. No es la primera vez. Ustedes saben que cuando dice que, y le dije al ángel de la iglesia de tal, esa palabra ángel, y esto lo entienden tanto protestantes como adventistas, se refiere al líder de la iglesia. Está hablando del que la dirige. Entonces, bueno, la estructura más o menos es así. No sé si está muy fina esa línea, creo que la voy a poner un poquito más gruesa. La estructura más o menos va de la siguiente forma. Viene un ángel, el ángel primero, él tiene una obra que abarca este periodo. Y aquí hay eventos. Y luego viene la obra del tercer ángel. ¿Cuándo llega el tercer ángel? Recuerden que al principio cuando estudiábamos con el primer ángel, los que entiendan a qué me refiero, pero luego lo explico. Cuando estudiamos con el primer ángel, lo poníamos así, ¿se acuerdan? Primer ángel, segundo, tercero. La estructura la hemos refinado según lo entendemos que pasó, como lo declara el Espíritu de Profecía, pero la obra del primer y tercer ángel están pegadas una después de la otra. El tercero llega justo cuando termina el primero. ¿De qué estamos hablando? De 1798 y de 1844. Todo esto está declarado en el Espíritu de Profecía. Y este es el final de la línea, y por eso coloco una puerta aquí. O sea, el primer ángel abarca este periodo de obra, y este es el primero. Y el tercer ángel abarca este periodo, y este es el segundo periodo. El segundo es un ángel muy diferente, y él tiene una obra que hacer dentro del periodo del primero y dentro del periodo del segundo. Vamos a simplemente poner un puntito aquí y decir 2, y un puntito aquí y decir 2. Por eso es que el segundo ángel aparece en ¿qué capítulos? A ver si alguien recuerda. Es el único ángel que habla 2 veces en Apocalipsis. Por eso que él tiene 2 obras. ¿Quién recuerda? ¿Micaela? ¿O no? 14 y 18. Ok, 14, 18. ¿Y después cuándo aparece de nuevo? En el capítulo 18. 18. No, quisiste decir capítulo 14 y capítulo 18. Yo iba a poner 14 y 18 y después me quedé como que... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el 14 y 18? Ok, entonces 14, 8 y 18, 1 al 4. Entonces, el segundo ángel, ya en la estructura de Apocalipsis nos es presentado así. Él tiene 2 momentos. Luego, en el conflicto de los siglos, ella lo dice. La advertencia del segundo ángel, tal cual fue dada en el verano de 1844, será repetida con los pecados adicionales que se han ido acumulando en las iglesias protestantes cuando el decreto dominical acontezca. Entonces, él tiene 2 momentos, 2 clímax, el segundo ángel. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, traducimos de la siguiente forma, de que el primer ángel necesita una cierta ayuda cuando va a terminar su obra. Y el tercer ángel necesita una cierta ayuda cuando él va a terminar su obra. Básicamente, es un ayudador del primero y del segundo. ¿Quién es el primer ángel en estas fechas que yo estoy colocando?
la persona, porque yo sé que es el pueblo de Dios. Samuel Snow. ¿El primero o el segundo? Miller. Miller, el primero. Ok, entonces tenemos a Miller. Miller era esa persona que era primer ángel y que comandó el movimiento de la segunda venida, este primer periodo. El segundo ángel, a ver, hay que jugar un poco con las parábolas, hay dos posibilidades, pero no quiero entrar en cómo explicar eso, pero tenemos tanto a... ¿Quién recuerda quién predicó la predicción del Islam? Lich. Ok, tenemos a Lich. Y para finalizar el segundo ángel tenemos a quién? A quien nos había hablado Emanuel. Tenemos a Snow. En fin, esto es un estudio más complejo, pero dejémoslo así. Ahora, sin querer entrar en... Sí, Perdón, ¿a sí, quién sí, dijiste Graciela. recién? Lich y Samuel Snow. A Snow. Está perfecto, gracias. Josías Lich y Samuel Snow. Pero bueno, el segundo ángel siempre es difícil de categorizar. De hecho, aparece 2 veces y de hecho tiene 2 personas que cumplen su propósito en el primero y muy probablemente, si hacemos un estudio del segundo ángel, él tendrá 2 personas acá también. Ahora, ¿quién es el tercero para esta dispensación? Para los que no conocen estos estudios, el espíritu de profecía es enfático en que Jesús quería volver en la época de ella y que finalmente él tuvo que posponer su venida por problemas en el pueblo de Dios, pero él quería venir en esta época. ¿Quién es el tercer ángel? La hermana White. Y es White. Entonces voy a poner Elena White. Ella es el tercer ángel. Esta estructura es muy básica, pero nos enseña verdades poderosas. Cuando Dios va a terminar la obra de la segunda venida, Él va a predicar con 3 ángeles. Los 3 ángeles es el pueblo de Dios dando un mensaje, pero es también el pueblo de Dios pasando por un proceso de separación, pero es también el levantamiento de 2 líderes principales que tienen una obra que hacer. Y en esta obra ellos van a predicar el mensaje de la hora. El primer ángel tiene una obra un poco, vamos a llamarlo un poco gris, porque si bien predica verdades, él posee algunos errores que todavía no ha superado. El tercer ángel tiene un componente diferente. ¿Sí me siguen, no? Recuerdan que en la línea de Jesús, Miller, ¿quién era? Era Juan el Bautista. ¿Y quién es? Juan el Bautista. Perfecto. Yo voy a poner que Jesús es el tercero, ¿está? No quiero entrar en el estudio de esto ahora. Juan el Bautista, ¿qué errores tenía? No comprendía la naturaleza del reino. Es como dijeron 2 personas al mismo tiempo. A ver si lo dicen de nuevo, que no se escuchó. Una por una. No comprendía la naturaleza del reino. No comprendía la naturaleza del reino. La M, no sé quién es, pero puedes hablar. Miriam decía lo mismo, que pensaba que el reino era terrenal. Exacto, él pensaba que, o sea, quiero que sepan que Dios, recordemos, no, Dios había dicho, este es el mayor profeta que se ha levantado hasta ese momento. Era el profeta que ungió a Jesús, que le dio el inicio a su ministerio y sabemos la importancia que tiene, pero Dios también reconoce y está en deseo a toda la gente, está muy claro de que él predicaba un mensaje verdadero y falso al mismo tiempo, pero era inevitable, no es que no estamos diciendo ninguna blasfemia, inevitablemente Juan iba a predicar con una mezcla de verdad y de error. Él no tenía opción. No tenía opción porque él pertenecía a una cultura y a una idea. Y él esperaba al mismo Mesías que esperaban los sacerdotes, que esperaban los fariseos, los saduceos, que los discípulos, incluso que los discípulos el mismo día que Jesús fue crucificado todavía esperaban una conquista militar, una obra de, no sé, de venganza contra los romanos, etcétera, etcétera, tomar el control político.
Y nada era más descabellado y más lejos de la verdad que eso. Y Jesús lo sabía. Entonces, Juan representa, la manera en que nosotros le hemos dicho, ¿cómo es que decíamos en mitad de error, mitad, cómo es que se decía? Esa frase cliché que tenemos en el movimiento. Mitad correcto, mitad errado. Ok, él estaba, voy a ponerlo así, la mitad de su mensaje estaba bien y la otra mitad estaba mal. ¿Por qué? Porque es así, es la naturaleza del primer ángel, ha sido siempre así. Juan el Bautista, cuando hemos ido a otras líneas, y siempre es así, pero es simplemente una cuestión que Dios arregla en el tercero. Cuando llega el tercero, tenemos una plenitud de verdad en el sentido, lo que predica no tiene una parte que es equivocada y otra parte que hay que saber, que es verdad, perdón, no hay una parte que es verdad y un poquito que hay que saber filtrar. No, no es así. Entonces, con Juan el Bautista era un profeta necesario, pero inevitablemente predica con errores. Y esos errores se terminan de arreglar en la dispensación del tercero. Con Miller es lo mismo. Él predica verdades, era el mensajero de la hora, pero esencialmente su mensaje no era avisar a las personas que Jesús iba a pasar del lugar santo al santísimo en el 44. ¿Quién iba a escuchar a una persona que iba a decir tal mensaje? Nadie lo iba a escuchar. ¿Quién iba a escuchar a un Juan el Bautista que iba a predicar que Jesús iba a invitarnos a poner la otra mejilla a los romanos? Si Juan predicaba un mensaje, no era escuchado, no comenzaba ningún movimiento y no había preparación para la venida de Jesús, ¿sí? Si no se le hubiese juntado toda esa cantidad de personas. No se le hubiesen juntado esta cantidad de personas. Sí. Entonces, hay muchos elementos en este estudio que es mucho más extenso, pero estamos tocando algunas pinceladas. Es necesario que predicase incluso la parte errónea, porque incluso no le iban a creer, no iba a comenzar ningún movimiento con relación a eso. Entonces, si Miller predicaba que lo que iba a pasar era una transición del Santo al Santísimo, no hubiese acontecido tampoco nada. Bueno, ahora, cuando llegamos al momento del 44, cuando ya se sabe que no era la venida literal, sino una transición del Santo al Santísimo, el tercer ángel llega y y comienza el proceso de limpieza de la porción equivocada del primer ángel. Y luego el pueblo de Dios entiende el mensaje vamos a decirlo así, en plenitud. Lo mismo para aquí. Cuando llegamos a la cruz y quedó evidente de que el Mesías, que alimentaba multitudes y que potencialmente podría alimentar ejércitos, realmente se dejó aniquilar de voluntad propia porque lo vieron que tenía poder de liberarse si quería, lo vieron 1000 veces y de repente esta vez no hizo nada, se dejó y murió, las esperanzas se mueren. Es ahí cuando, en paralelo con 44, cuando la esperanza de la parte errónea del mensaje del primer ángel es evidente, cuando Miller entiende y sus seguidores entienden que no era una venida literal, lo mismo para los discípulos, cuando no era un rey literal, terrenal, es ahí cuando la obra del tercero puede comenzar. Y la obra del tercero es lidiar con el chasco que deja la parte errónea del primer ángel. Lidiar con el chasco de la parte errónea del primer ángel nos prepara para realmente conocer en mayor plenitud el carácter de Dios, la prueba de la dispensación y básicamente el desarrollo depende de eso, de conseguir limpiar la parte errónea de antes. ¿Ok? Bueno, si esos dos ejemplos queda claro, llegamos al momento para empezar a cerrar y hablar de nuestra línea. Cuando el movimiento comenzó, también tenemos un primer ángel. Y él también predica un mensaje necesario y un mensaje de la hora para el pueblo del momento, para por lo menos dar inicio a un movimiento. Si él hablase lo que el movimiento predica cuando llegue el tercero, nadie lo escucharía. ¿Recuerdan lo que dijimos aquí, no? Si Juan el Bautista estuviese hablando desde el principio que era para amar a los romanos y a nuestro prójimo, en fin, el mensaje de la ley de amor que Jesús predicó, si hubiese predicado eso, no hubiese dado en nada a su movimiento. Lo mismo Miller. Entonces, tenemos a Pippenger. Y él va a ser el mensajero usado para dar inicio a un movimiento. Un movimiento que predica a los tres ángeles. Ups.
Retomando rápidamente, recuerden, estamos hablando de los 3 ángeles porque solamente después de la obra del primero, segundo y tercer ángel, la venida de Jesús puede acontecer. No aconteció en la dispensación de Elena White. Ella era el tercer ángel apropiado, perfecto, no había errores en su mensaje, plenitud comprendida. Ella debió haber visto la venida de Cristo, como lo dijo en varias ocasiones, no aconteció. Dios va a reiniciar esa obra aquí. Retomando rápidamente, ¿alguien recuerda cuál era el asunto en cuestión? La discusión que dividiría 2 clases en la época, en esta dispensación que yo estoy colocando ahí, del 44 al 63. Del 44 al 63. ¿Quién lo dice? La esclavitud. Recordemos que la esclavitud era el tema bíblico defendido con la Biblia, con la cual este movimiento, que tenía un mensaje profético y que al mismo tiempo era un mensaje moral, porque la profecía acaba abarcándolo todo, iban a predicar un mensaje donde se opondrían a esta desigualdad que se puede defender con la Biblia, incluso en nuestros días, porque en la Biblia no hay versículo contra la esclavitud, y esto iba a dividir 2 clases. Solamente que no iba a dividir 2 clases solo por causa de la esclavitud. Era la esclavitud y todo lo que eso abarca en el conocimiento de la ley de Dios. Y se le incluyen aspectos proféticos y morales que solamente los adventistas del séptimo día tenían. El compendio completo iba a ser las razones de la separación entre 2 clases, los que le servirían y los que no. Y el asunto en discusión era la esclavitud. Para el asunto generacional, dispensacional, que afectaría a todas las personas, creyentes y no creyentes. En nuestro tiempo, que tenía que dejar eso claro para que no quedase confuso, en nuestro tiempo entonces el primer ángel tiene un mensaje que es mitad correcto y mitad errado, prepara un movimiento, llegamos a una época donde la parte equivocada de su mensaje tiene que ser desafiada y llega el tercero. Y aquí les pido que me digan quién es el tercero. ¿Alguna persona? Okay. Yo voy a poner aquí Tess. Siempre parece, ¿no?, que tiene un sabor diferente cuando uno habla de algo que está realmente en nuestra generación, algo aconteciendo en nuestro tiempo. Es como que uno colocara mucho en juego. Y yo veo tan importante, y estos estudios que estamos haciendo sabemos que están sustentados por tantos elementos, por una cadena profética tan bien ensamblada, que no fue ningún humano que lo hizo, sino que Dios lo empezó a dar. Y hemos llegado al punto donde un misterio escondido por milenios, que era cuál sería la prueba final de la humanidad, en la cual se decidiría si entendían y aceptaban el carácter de Dios o no. Hemos llegado a ese tiempo. Y en ese tiempo nosotros tenemos una mensajera que nos lleva hasta el final de la línea. Yo a veces pienso que uno tiene que a veces meditar en la importancia de esto, porque, a ver, yo estoy en el movimiento un poquito formalmente desde 2015, 2016, en la época de acá, cuando el mensaje era mitad errado, mitad correcto, cuando habían situaciones te mandaban a hacer las cosas porque sí, habían incluso situaciones donde por causa del estilo de liderazgo de la época y de la dispensación, habían cosas que eran hechas de manera que no eran correctas. El mismo anciano Pippenger muchas veces admitió de que él no tenía esas capacidades de ser un cuidador de todo el rebaño. Él sabía que habría cosas, pero él no cuidaba, no sabía, él simplemente repartió los continentes, que todo acontezca como tiene que acontecer y ahí vamos, que pase lo que tenga que pasar. Y a veces siento que las personas sí experimentaron cómo muchas cosas se humanizaron a partir de 2019, pero me sorprende cómo tan rápido, entrando en 2020, en los corazones de muchos empezamos a tener resentimientos, recelos o
ideas de que de repente tal vez también están siendo injustos en esta nueva dispensación, en esta forma que nos tratan. Y parece que el camino era, bueno, si nos hemos humanizado, pues continuemos y humanicemos todo, igualemos todo. No debería haber tal vez liderazgo, tal vez es un extremo lo que digo, pero puede ser el pensamiento que algunos tengan, pero también lo podemos tener de manera sutil. Y yo me pregunto, oye, cuando el movimiento ni siquiera predicaba, porque era mitad errado y mitad correcto, recuerden, el liderazgo era mucho más autocrático, era todo hecho porque sí. Y yo recuerdo que había una devoción en aquella época, una facilidad de entregarnos a la obra del mensaje, a renunciar a ciertas comodidades para ciertas cosas, a entregarnos a hacer esto. La obra la hacíamos con mucho más celo. Y de repente cuando entramos en la época de mayor plenitud, donde la verdad es mucho más hermosa, donde Dios es mucho más lindo de lo que nos hubiésemos imaginado, pero donde todavía hay liderazgo, donde sí hay una persona que nos va a llevar, que te está tomando de la mano y te quiere llevar de aquí hasta el último hito, ayudándote, haciéndote comprender lo que está pasando, comprendiendo la verdad de nuestro tiempo. Y es cuando yo siento que más pruebas estamos viviendo y más rebeldes somos y más nos cuesta y más desanimados y más hay discusiones de que tal vez fueron injustos con nosotros o nos trataron así. Y yo digo, esto se parece mucho a las cosas que enfrentó Elena White. Era como que cuando el movimiento era acá, seguimos a Miller a muerte, seguimos a Pippenger a muerte. Cuando el liderazgo es femenino, en las dos dispensaciones decidió Dios que fuese femenino, cuando las verdades se refieren a un asunto que nos desafía, tal vez nos desafía de la manera que Satanás fue desafiado. Tal vez la manera en que Dios ve el liderazgo no era la manera en que nosotros lo veíamos. Tal vez pensamos que en la dispensación de la igualdad era igualdad completa y no entendemos que hay alguien que nos tiene que dirigir y corregir y ayudar. Tal vez nos cuesta creer que Panion, tal vez suene extraño para algunos, que 2021, justo antes de la ley dominical, y Panion es la formalización. ¿Y cuál fue el aumento de conocimiento antes de Panion? ¿Quién me dice? El aumento de conocimiento yendo a la ley dominical. 2019, Rafi. 2019. ¿Cuál fue la verdad de 2019? Igualdad. Igualdad. Pero es solo el aumento de conocimiento, ¿no? Esto apenas va a comenzar a crecer. ¿Cuál es la verdad de 2021? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien recuerda? Pasamos Panion ahora, 2021. Deberíamos tener el título de qué fue 2021. ¿Cuál fue la verdad que nos llegó? 2019 fue igualdad. Sigan la línea. Si fue igualdad 2019, ¿qué es Panion? Disculpa, repítelo. Género. Género se queda corto porque género queda aquí. Género lo sabemos justico después de 2019. Pasamos 2 años de aumento de conocimiento. Panion es algo más elevado. ¿Qué fue la formalización? ¿Perdón? El toro Apis. No, el toro Apis todavía se queda acá en 2020. Se queda corto todavía. Feminismo en el chat. Carolina, Feminismo se queda corto porque feminismo ya lo tenemos claro por causa de la igualdad. Es el movimiento, es la verdad sobre el movimiento LGBTQ+, ¿no? No, tampoco, porque el sexismo, claro, es lo primero que experimentó la humanidad, la primera caída que la humanidad experimentó por causa de recibir el carácter de Satanás. Creímos que el más fuerte puede dominar al más débil, tal vez, o que el que pecó se merece ser castigado, o lo que sea, pero Dios profetizó que te dominará tu marido. Eso fue lo primero que Satanás consiguió introducir en el corazón humano, y por ahí caímos, ¿no? Eso ya lo sabemos. El sexismo entra ahí, y cuando a una persona, hombre o mujer, se asume sexualmente, y una persona gay, un hombre gay dice que es gay, ¿de dónde viene la homofobia? La homofobia. Por los Viene estereotipos de género.
viene porque un hombre, nacido hombre, para los otros hombres, ¿cómo es posible? Esta sería entre comillas, ¿cómo es posible que se haya rebajado ese nivel? La razón por la cual la homofobia existe es por la visión que se tiene de la mujer. La homofobia no existe, la homofobia es completamente dependiente del sexismo. Existe sexismo y por lo tanto existe homofobia. La homofobia es creer que un sexo es inferior, y si alguien cree que no cree que es inferior y tienen homofobia, sepan que sí creen que hay un Es sexo inferior. misoginia, Pedro. Odio a Es las misoginia. mujeres. Es odio a las Es mujeres. como que incluso cuando usamos el término sexismo, es como muy políticamente correcto, en el sentido de que estamos acostumbrados a escuchar la palabra y no nos asusta tanto, pero la misoginia, que es lo que en realidad es el sexismo, que es el odio a las mujeres, como que me parece que es más fuerte. Ok, entonces construyendo en eso, sabiendo que el sexismo es el odio a las mujeres en todos sus diferentes niveles, de los cuales cada uno de nosotros podemos y participamos en algún momento de nuestras vidas en muchos de los niveles de misoginia, la homofobia existe es porque no podemos tolerar que un sexo, por ejemplo, en este caso hombre, dice que es gay, se rebajó a algo menos que humano. Y eso existe porque ya entonces miramos a la mujer inferior. Y si la mujer que se asumió lesbiana, ella no puede creer que puede estar con otras mujeres porque ella es inferior. Entonces, solamente fue un pequeño desvío para explicar que la verdad de la dispensación no es LGBT. LGBT es simplemente una rama que depende del sexismo, importante, pero sale de ahí, se desprende de eso. Por causa de que existe sexismo, por causa de que existe la misoginia, existe la homofobia. Entonces, LGBT también queda corto. Quiero que me digan cuál fue, así como César me dio el título de 2019, la verdad fue igualdad. ¿Cuál es la verdad de 2021? No es liderazgo. La diferencia entre los feminismos, tipos de feminismo. Restauración, la línea de restauración. Tampoco, eso ya era 2019. Iba más o menos por el camino de la diferencia entre los feminismos, pero dime el título. ¿Cuál es la verdad de 2021? Feminismo radical. Perfecto. El feminismo radical. Lo puse en el chat por las dudas. Ah, disculpe, no estoy leyendo el chat. No estoy No, leyendo sí el me chat. di cuenta. Me perdona. Entonces, es el feminismo radical. Y yo quiero que mediten en eso. Estamos caminando hacia la ley dominical y en la formalización de la ley dominical, vean los pasos que se dieron. De igualdad saltamos a feminismo radical. Ustedes me dieron pasos intermediarios aquí. Dios fue muy claro en el camino al que estamos yendo. Sabemos a dónde vamos en la ley dominical. Y la dificultad que veo de que podamos darle nombre a la verdad de 2021 refleja que tenemos que concentrarnos mucho más en lo que estamos haciendo, en el mensaje en el que estamos metidos y en la persona que nos está llevando hasta el final de esta línea. 2021 lo tenemos que saber soltar así, como un gatillo y una bala. ¿Cuál fue la verdad de 2019? Perfecto. ¿Cuál fue la de 2021? Fue feminismo radical. ¿Qué es feminismo radical? Yo creo que no soy la mejor persona para explicarlo, pero por lo menos me voy a valer de la definición que el feminismo radical incluso coloca, que es lo que Tess nos contó. Es la primera y más fundamental forma de dominio y de abuso de un ser humano sobre otro que experimentó la humanidad. Es la primera. Y el ejemplo de todas las siguientes. ¿Recuerdan el quiasmo en el que la humanidad ha caído? Caímos en sexismo justo después de la caída. Y después vino racismo. ¿Sí me siguen, no? ¿Y cómo vamos a subir? Bueno, Dios primero restauró la idea que tenemos sobre raza en la época de Millie y la hermana White, y justo antes de volver al Edén, lo que Dios va a restaurar es esto. ¿Y qué es lo que dice esta definición del feminismo radical sobre el sexismo? Que sexismo es la primera forma de dominación y abuso que aprendió la humanidad. Y el ejemplo de todas las formas de abuso que vinieron después. Básicamente ellas colocaron en palabras lo que la estructura profética ya Tess nos había dado antes.
Y nosotros sabemos que proféticamente es aquí donde la humanidad primero cayó, en donde primero se degradó de manera profunda. Entonces, la verdad del feminismo radical, que creo que lo que deberíamos hacer es volver a ver los videos, entenderlos bien, tomar la advertencia que ella dice al final, que sepamos buscar muy bien las fuentes cuando estudiamos feminismo radical, porque cada vez que nos acercamos a la verdad, más estrecha es la posibilidad de caer en un error. Tenemos que siempre estudiar con mucho cuidado. Y la reflexión a la que quiero llegar, solo para cerrar, que se me pasó un poquito de tiempo, es, cuando pasamos por 2019, esto lo hizo Parminder, el orificio era así, y algunos que pensaron que la igualdad era demasiado difícil de aceptar, se quedaron atrás. Sabemos qué división vivimos. Vean cómo ya Paño ha colocado la prueba. Vean cómo ya el feminismo radical está haciendo que incluso personas que abrazaron con alegría la igualdad, el mensaje, amaban a Tess y todo era alegría y regocijo en 2019, yo estoy viendo a un movimiento muy apático en 2021, a un movimiento que se queja porque existe un liderazgo y que apunta a los errores que tienen que ser corregidos. Un movimiento que abrazó aspectos de igualdad y ahí se quedó feliz aquí en algún lugar en el camino, en 2019, 2020, pero Dios nos está llevando por una senda que va directo a la verdad y que Él no está perdiendo tiempo. Y cuando nos dice feminismo radical, el movimiento, el acto mismo de Dios hacer eso es radical, y nos dice que Él quiere ir directo al asunto. ¿Qué esperan ustedes que sea la ley dominical si la formalización fue feminismo radical? Yo no sabría decirlo porque no he llegado a esa dispensación. Ya lo viviremos, ya veremos qué será, pero ya sabemos qué camino es, como dice, como cuando se estudia física, cuando ya tenemos 2 puntos que nos dan línea recta, por lo menos ya ustedes sabrán proyectar a dónde estamos yendo. Y todavía falta que lleguemos al día de la prueba de la marca de la bestia. Agarrémonos fuertemente de las cuerdas, entendamos que tenemos una responsabilidad de pertenecer a este movimiento, de pertenecer a un grupo que sabe quién es el tercer mensajero, que nos está dando instrucciones constantes en todo momento, y que bueno, que nuestro corazón pueda estar alegre con esa idea, y que no arraiguemos nada parecido a lo que Satanás tenía cuando aceptar el liderazgo y las instrucciones y la forma que Dios operaba se convirtió para él en un asunto excluyente, al punto donde pues se salió y no queremos que eso sea lo que acontezca. Bueno, eso sería un poquito los pensamientos finales. Lo último que sí me gustaría decir es que Dios no quería excluir a Satanás, lo intentó salvar. Pero cuando Satanás se reveló lo suficiente, no quiero que nos confundamos y creamos que a veces hablar de forma directa y tomar decisiones asertivas, incluso acciones contra un abusador, como lo era él, es algo que Dios no haría. Satanás no se fue del cielo porque quería. Dios expulsó, usó coerción, usó fuerza para sacarlo del lugar. O sea, no nos confundamos con el carácter de Dios. Hay un punto en el que él lucha con el pecador, pero hay un punto en que él sí practica la fuerza protectora, como lo conversaba con unos amigos. Él usa la fuerza protectora cuando se hizo evidente que él está completamente separado. Y en el movimiento, cuando, no digo que el movimiento usa fuerza física, pero el movimiento puede hablar de manera directa cuando hay un desacuerdo y ese desacuerdo se hace tan evidente. El movimiento, no esperen que Tess, aunque sea una persona súper amorosa y que nos dirige con tanto cariño, no hable de manera directa cuando tiene que lidiar con el laodiceanismo que podemos sufrir o cuando acontezcan aspectos de apostasía o ideas que van contrarias al mensaje. Dios también habla de manera fuerte y firme cuando cosas así acontecen. Entendamos bien el liderazgo, que es parte de la prueba de nuestra dispensación. Entender el liderazgo, entender el feminismo radical y, bueno, continuar avanzando en este hermoso camino. Voy a cerrar con una oración, si les parece. Los invito a cerrar los ojos.
Querido bondadoso Dios, muchas gracias por el sábado de meditación en el que podemos estudiar, aprender y crecer. Quiero pedirte que nos guíes en este mar turbulento y difícil. Incluso cuando la persona que has escogido para dirigir este barco a veces le hace frente a tantos icebergs con mucha fuerza y lo hace con potencia porque así le has dicho que lo haga, que nosotros no nos asustemos por eso y que no cuestionemos ese liderazgo. Sabemos que cuando levantas la dispensación del tercer mensaje, el tercer mensajero, un componente que tienen es que no cometen errores. Ayúdanos a creer en eso. Es una verdad radical, pero no lo harías diferente en nuestra dispensación solamente porque es la última dispensación. Lo harás igual que lo hiciste en las otras. Ayúdanos a tener fe en esa obra. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos.